Ecos, ecos, ecos. De horror. Mi bisabuelo mató a una bruja. Les voy a contar una historia que vivió mi bisabuelo Roberto y su compadre don Vicente allá por los rumbos de Iztapalapa, cuando todavía había más terrenos baldíos que edificios. Era una época diferente, cuando las calles todavía eran de tierra y las casas estaban bien separadas unas de otras. Mi bisabuelo trabajaba en una fábrica de textiles por la zona de la Merced, y ahí fue donde conoció a un joven llamado Antonio, quien se volvería el protagonista involuntario de esta historia que les voy a contar. El Toño era un buen trabajador, de esos que nunca faltan y siempre están echándole ganas. Se había casado hacía poco con Lupita, una muchacha de Chalco, y acababan de tener a su primer hijo. Pero aunque estaban muy felices, esto no les duró mucho, pues a los pocos días de nacido el bebé, empezaron a pasar cosas bien raras en su casa. Todo comenzó cuando el Toño notó que su bebé, en lugar de ponerse más gordito y rozagante como los demás recién nacidos, cada día se veía más paliducho y desganado. Al principio pensaron que era normal, que tal vez era por el cambio de clima o porque Lupita no se alimentaba bien. Entonces fueron con el doctor de la colonia, un viejo conocido que atendía a casi todas las familias del rumbo, pero ni él supo decirles qué era lo que tenía el chamaquito. Pero lo más extraño empezó a suceder por las noches y fue Lupita la primera en notarlo. Escuchó un ruido raro que venía de la habitación del bebé, como si alguien estuviera tomando sopa, pero de forma muy ruidosa, así como esos sonidos que hace la gente maleducada cuando sorbe la sopa caliente. Al principio pensaron que era algún animal que se metía por las rendijas de la casa, pero por más que buscaron, nunca encontraron nada. El Toño, ya desesperado, se lo contó a mi bisabuelo durante un descanso en la fábrica. Mi bisabuelo era bastante creyente de lo sobrenatural y había visto suficientes cosas raras en su vida, pero esto iba más allá de su conocimiento, así que pensó en su compadre don Chente, quien era conocido en el barrio por saber de estas cosas de brujerías y maleficios. Don Chente era un personaje bien particular, y es que había trabajado toda su vida como velador en el mercado de la Merced, y tenía fama de haber visto todo tipo de cosas sobrenaturales durante sus guardias nocturnas. Era un hombre alto y flaco, con un bigote que parecía escoba vieja, pero tenía una mirada que parecía atravesar el alma. Y cuando mi bisabuelo le contó lo que estaba pasando en casa del Toño, el Chente no dudó ni un segundo en decir que se trataba de una bruja. Las brujas, explicó el Chente mientras se retorcía el bigote, tienen debilidad por los bebés que no están bautizados. Les roban la sangre para mantenerse jóvenes y hacer sus trabajos de brujería, y les aseguro que si no hacemos algo pronto, el chamaquito no va a durar mucho. Así fue como mi bisabuelo y don Chente decidieron ir a la casa de don Toño para investigar. La casa era una construcción antigua de madera, de esas que tenían el piso elevado del suelo para evitar la humedad. Las paredes estaban hechas con tablones viejos que dejaban ver pequeñas rendijas entre ellos, y el techo era de lámina con algunas tejas mal puestas, los que dejaban huecos aquí y allá. Después de conversar seriamente con don Toño, elaboraron un plan para averiguar qué era lo que estaba atacando al bebé, y esa misma tarde se instalaron en una parte del terreno de don Toño, aprovechando que era una noche de luna llena, pues don Chente había insistido en que las brujas son más activas durante la luna llena, y no se equivocó. Luego de varias horas, más o menos a eso de las 2 de la mañana, cuando el frío se te mete hasta los huesos, y el silencio es tan profundo que puedes escuchar tu propio corazón, vieron algo que les heló la sangre. Llegó una bola de fuego, como del tamaño de un balón de fútbol, bajó del cielo en zigzag y se posó suavemente sobre el techo de la casa. Mi bisabuelo y Chente se acercaron con cautela, y a través de las rendijas entre los tablones que formaban la pared de la casa, pudieron ver algo que les puso los pelos de punta.
La bola de fuego empezó a transformarse, como si fuera plastilina derretida, hasta que finalmente tomó la forma de una mujer vieja y jorobada. Su piel era grisácea como si estuviera cubierta de ceniza, y sus manos se parecían a las garras de algún animal. Lentamente la bruja se acercó a la cuna donde dormía el bebé, y lo levantó con mucha delicadeza, como intentando de que no se despertara. Luego lo colocó sobre una mesita que había en la habitación, y después de mover su boca como recitando alguna oración, con sus largas uñas comenzó a abrir el pecho del bebé, como si estuviera abriendo un libro. Al ver esto, mi bisabuelo decía que casi cae desmayado, pero don Chente le dio un codazo en las costillas para que volviera en sí, y siguieron viendo esta atrocidad. Dice que lo más perturbador fue ver que el bebé no lloraba ni se movía, a pesar de todo lo que le estaba haciendo esta bruja, y permanecía dormido como si estuviese desmayado. Hasta que finalmente ocurrió lo más horrible. La bruja empezó a tomar la sangre del infante con sus manos, acercándola a su boca a la cara como si fuera agua fresca. Con cada sorbo que daba, su piel grisácea parecía rejuvenecer un poco, como si la sangre del inocente le devolviera la juventud. Después de unos minutos que parecieron eternos para ellos, la bruja cerró el pecho del bebé con sus manos y lo devolvió a su cuna. Decía mi bisabuelo, que luego de ver esto quedó tan asustado y perturbado, que no recuerda bien qué sucedió después. Solo recuerda ver cómo la bruja se transformaba en bola de fuego y desapareció por uno de los orificios del techo, pero no recuerda qué hora era cuando esto terminó, o en qué momento se despidió de don Chente, y mucho menos recuerda qué hora era cuando se acostó a dormir. Pero al día siguiente, con los nervios destrozados y sin haber dormido bien por las pesadillas que lo despertaban bruscamente, se reunió con don Chente y fueron a ver al padre Julián en la parroquia de la colonia. El padre Julián era un hombre mayor, de esos sacerdotes de la vieja escuela, que decían haber visto de todo en su ministerio. Y cuando le contaron lo que habían presenciado, no pareció sorprendido en lo más mínimo. Esto pasa más seguido de lo que la gente cree, les dijo el padre mientras buscaba algo en un viejo baúl que tenía en la sacristía. Las brujas son criaturas del demonio, que se alimentan de la inocencia de los niños no bautizados. Pero hay una manera de atraparlas, dijo, y luego le entregó a mi bisabuelo un costal de istre nuevo y una reata de cuero crudo, de esas que usan los charros para lazar toros. Bendijo ambos objetos con agua bendita y les dio instrucciones precisas sobre cómo debían usarlos. Les explicó que el costal bendito tenía el poder de retener a la bruja en su forma física, impidiéndole transformarse de nuevo en bola de fuego para escapar. Pero tienen que ser muy cuidadosos, advirtió el padre, pues si la atrapan cuando ya haya abierto al niño, el bebé morirá instantáneamente. Tienen que agarrarla antes de que empiece su ritual, que eso les quede claro. Entonces esa misma noche, mi bisabuelo, don Chente y don Toño prepararon todo según las instrucciones del padre. Colocaron el costal bendito justo debajo del agujero en el techo por donde entraba la bruja y prepararon la reata para amarrarla bien en cuanto cayera en la trampa. Don Toño se quedó dentro de la casa, escondido detrás de un ropero viejo, mientras mi bisabuelo y don Chente esperaban escondidos cerquita de la casa. Cuando la bola de fuego apareció en el cielo, todo sucedió muy rápido. En cuanto la bruja se materializó y se acercó a la cuna, Toño salió de su escondite gritando oraciones que el padre les había enseñado. La bruja sorprendida intentó escapar transformándose de nuevo en bola de fuego, pero cuando salió por el agujero del techo, entró directo en el costal bendito. Y es que mi bisabuelo y don Chente para ese momento estaban listos en el techo esperando por ella. Entonces mi bisabuelo y don Chente no perdieron tiempo, entre los dos amarraron el costal con la reata, mientras la bruja se retorcía y gritaba dentro. Los gritos que salían del costal no parecían humanos, más bien eran como una mezcla entre el chillido de un puerco y el maullido de un gato rabioso. A pesar de que esos rugidos a los dos hombres les causaron mucho miedo, se armaron de valor, tiraron el saco al suelo y le dieron una golpiza sin piedad a esa maldita bruja, descargando toda la rabia que sentían por el mal que le había estado haciendo al bebé.
Luego de varios minutos, cuando la bruja ya no se movía ni emitía ningún sonido, metieron el costal a la pequeña sala de la casa y lo cubrieron con una sábana. Finalmente se sentaron junto a ella, y sin dormir en toda la noche esperaron que llegue la mañana para llevar el costal a la iglesia. Y así fue, cuando amaneció llevaron el costal con el padre Julián quien los estaba esperando. Al abrir el costal, encontraron el cuerpo de una anciana que nadie en el barrio reconoció. Tenía el pelo blanco y revuelto, la piel arrugada como papel viejo y las uñas largas y negras. Pero lo más extraño fue que aunque le habían dado una golpiza brutal, no tenía ni un solo moretón en el cuerpo. Finalmente, el padre se encargó de hacer los arreglos necesarios para disponer del cuerpo, y nunca más se supo nada de esa bruja. Gracias a Dios el bebé de Toño se recuperó rápidamente, el color volvió a sus mejillas y empezó a crecer fuerte y sano. Lo bautizaron ese mismo fin de semana, y Lupita se aseguró de ponerle un escapulario bendecido especialmente para él, con la esperanza de que lo protegiera de todo mal. Mi bisabuelo contaba que don Chente siempre decía que las brujas han desaparecido de su pueblo, pero no porque ya no existan, sino que con el tiempo aprendieron a ser más discretas y ahora se esconden mejor entre las mujeres. Esa fue la historia de mi bisabuelo. Gracias por leer. Gracias a todos por haber llegado hasta el final de este relato. Si fue de tu agrado, no olvides suscribirte a este canal, dejar un comentario y un like. Gracias y hasta el próximo video.